por favor se pueden comunicar con los teléfonos que dejamos en la página de la Fundación Familia Integral. Hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Guillermo Rodríguez, colombiano, constelador familiar, educador y muchas otras cosas más. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Tati. Bienvenidos. Y en estas jornadas continuamos con lo que es los órdenes sistémicos, los órdenes del amor, constelaciones familiares, que Guillermo nos está compartiendo su conocimiento de una forma tan amigable y tan fácil que da gusto oírte, Guillermo. Así es que bienvenido. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Créame que me da mucha emoción poder verlas y compartir lo poco o mucho que vamos en esta experiencia y en este recorrido. Entonces, muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy. Bueno, el día de hoy la idea es desarrollar un poco uno de los aspectos de las constelaciones familiares que tiene que ver con lo que hemos dado en llamarlo transgeneracional. Es decir, con la memoria familiar, cómo se manifiesta, cuáles son los mecanismos de transmisión de la memoria familiar. Digamos que, resumiendo un poco, la semana pasada vimos los órdenes del amor como aquellos marco de referencia donde para que el amor fluya en una familia o en un sistema cualquiera, un sistema humano, para que aquello que hacemos con buena voluntad, con la mejor intención de resultados, pues Bergelinger habla de que tiene que haber un marco de referencia y es la pertenencia, es decir, que todos los que pertenecen al sistema deben estar, tienen un lugar y tienen un lugar, lo que da el orden, y deben estar en equilibrio. Si me permiten, yo voy a compartir y empezamos con el tema, porque el otro tema que sigue de esa visión de la constelación es cómo pertenecemos a la historia de la familia y cómo de alguna manera se repiten historias, se repiten patrones, se repiten cosas a veces obviamente buenas, pero otras no tan buenas. Bueno, te estás refiriendo a que somos muy leales a la familia, tomamos esa memoria y la repetimos una y otra vez de generación en generación hasta que Correcto. nos despertamos y miramos ese patrón. Sí, sí, Ya. esa es la idea. Entonces, un poco es revisar cuáles son esos mecanismos y pues digamos que desde mi punto de vista como médico, pues también me inquieta cómo es eso, porque no es frecuente que nosotros veamos eso, ¿no? Culturalmente no lo vemos. Culturalmente nos negamos a esa influencia de los antepasados, de los ancestros en nuestra propia vida. Entonces, es un poco mirar eso. Si Listo, me Bueno, qué entonces interesante, empezamos. bienvenido entonces, empecemos. Ok. Bueno, entonces voy a compartir. ¿Me permites compartir? Eh, no veo cómo compartir ahora. Ay, caramba. Bueno, en la parte de abajo tienes una flechita verde que dice compartir pantalla. Sí, sí, pero no sé por qué tengo tanto lío más acá ya. Chat, participantes. Al lado del chat está. No, no me aparece. Espérate a ver si es que es por... Ya, ya. Es que esto es grande. Listo. Sure. Listo, ahí Listo. estamos. Ya estamos. Así es. Gracias. Entonces, espérenme yo para estarlos mirando porque es que tengo dos pantallas, entonces se me va para un lado y no. Bueno.
Ok, la vez anterior, voy a ponerme aquí un poquito así. La vez anterior habíamos visto, y aquí fue donde terminamos pues esta presentación, las órdenes del amor, donde la pertenencia oscila entre la inclusión y la exclusión. La inclusión da unas consecuencias emocionales constructivas para las personas, ¿cierto? Su identidad, su seguridad, su tranquilidad. Lo mismo estar en su lugar, en el sitio, en el orden de esa familia o de esa organización humana. Y lo mismo sentirse en equilibrio. Y como veíamos cómo la exclusión, el desorden y el desequilibrio tenían unas consecuencias emocionales negativas. El miedo, la tristeza, la rabia, la culpa, la ansiedad y la inseguridad, en fin. Y también la identidad, o sea, la identidad en cuanto a que nosotros somos en tanto que somos parte de, y no es el famoso ego, sino que nosotros somos parte de, y eso es lo que nos da nuestra identidad. ¿Qué pasa con lo transgeneracional? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿De dónde sale esta idea de que lo transgeneracional? Y básicamente sale de fenómenos observados. Entonces, por ejemplo, se repiten formas de relación de hombres y mujeres. Mirando, por ejemplo, allí una figura que puse esta, donde se ve que las mujeres, esta mujer, su pareja está mirando para otro lado. ¿Ven la flechita o no puedo? ¿No ven? Sí se ve la flechita. Ok. Entonces, esta mujer tiene una pareja, pero la pareja está mirando para otro lado. Pero cuando uno mira a la mamá, sucede que la pareja de ella también está mirando para otro lado. Y cuando uno mira a la abuela en la historia, sucede que la pareja de ella también mira para otro lado. Es decir, de alguna manera son mujeres que se hacen cargo de la familia y de sus hijos solas, o de alguna manera algunas dicen, nosotras no necesitamos hombres y nosotras podemos, y así crean los hijos, ¿no? Dicho de otra manera, una mujer puede decir, a mí me pasó lo mismo que a mi mamá, a mí me pasó lo mismo que a mi abuela, ¿sí? O dicho en masculino, igualito al papá. Salió borrachito igualito al papá. Salió, cuando decimos igualito, casi nunca es para decir cosas buenas, ¿no? Casi siempre es para decir que salió borracho, que salió, bueno, cualquier calificativo de las cosas tan bonitas que a veces hacemos los hombres. Salió al abuelo o al tío, salió al padre, es cuando, por ejemplo, salió inteligente, logró, tiene logros, salió buen negociante como el papá, buen negociante como el abuelo. Es decir, así, ese es el fenómeno, eso es lo que aparece en las historias. Aquí abajo, en la figura de abajo, por ejemplo, vemos, perdón, pero es que parece que la imagen está volteada. Bueno, no, es la misma imagen, pero está volteada. Bueno, eso sí fue un error aquí. Hay fenómenos, por ejemplo, donde yo tengo mi pareja y tuve una primera pareja y ahora tengo otra pareja. ¿Sí? Cuando se mira la historia de papá, él también tuvo otra pareja. Cuando se mira la historia del abuelo, él también tuvo dos parejas o tres. Y se establecen esas formas, una repetición de las formas de la relación entre hombres y mujeres. Anselin Schussenberger es muy importante porque ella es una abogada rusa de origen, pero que se radicó en Francia. Es abogada y psicoanalista. Y ella encontró también fenómenos que le llamaron la atención. Relata varios casos, pues muchos en su casuística. Por ejemplo, mujeres muertas de cáncer a la misma edad. Yo personalmente tuve una compañera de la universidad de la oficina que, por ejemplo,
entró en una crisis, tenía unas dificultades para tener hijos y finalmente logró un embarazo un poco tardío. En una crisis emocional terrible y ella pensaba pues que estaba muy enferma. Efectivamente estaba enferma, tenía una miomatosis uterina y cuando hacemos la constelación aparece la historia de la mamá. ¿Y cuál era la historia de la mamá? La mamá había tenido cáncer de útero y había muerto a la edad de 35 años cuando ella tenía como unos 14 años. A esta mujer le da esa crisis y esa crisis de ansiedad y se le diagnostica su enfermedad de una miomatosis uterina a la misma edad en que la mamá murió. Esos son fenómenos que entonces empezamos a mirar qué será lo que está pasando. Anne Schussenberger cuenta una historia de una niña de 4 años que tenía episodios repetitivos de asma, pero eran curiosas porque le daban solo en una fecha específica. Le daban los 25 y 26 de abril de cada año. Cuando buscan la historia de la familia, por allá haciendo la cosa, encontraron que un abuelo, un tío abuelo, había estado en la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, una de las armas que se usó mucho fue el gas. El abuelo murió en esa guerra el 25 o 26 de abril gaseado. Entonces dice, ¿cómo es este fenómeno? ¿Qué pasa? ¿Por qué encuentran una relación así? Se encuentra que se repetían historias trágicas, accidentes, muertes violentas, enfermedades. Yo quiero hacer énfasis en lo siguiente, también se repiten las cosas buenas. Es decir, hay un músico y si uno mira de dónde viene la música en él, pues puede encontrar que en su papá o su mamá o sus abuelos eran músicos, ¿no? Los buenos comerciantes, las personas que destacan en algunas cosas. Es decir, la memoria familiar transmite las cosas buenas de la familia y las cosas no tan buenas de la familia. Guillermo, una cosita aquí que es importante, porque muchas veces las personas piensan y creen que esto se graba en los genes, o sea, que ya vienen los genes, y no son los genes, son las memorias, y es más o menos, yo les sé explicar que cada familia tiene como una nube de información, igual que ahora dice, ¿dónde está tu información? Está en la nube, y uno al mirar, es decir, un paquete de memoria y de historias y cosas en el cual los miembros de la familia acceden a esa memoria y muchas veces inconscientemente por lealtad, como dices, por orden o por equilibrio, por compensación, replican o repiten esas historias y muchas veces pensamos que eso debe estar en el cuerpo, en los genes, pero la memoria pero para allá vamos. En todas las partes, bueno. Para allá vamos, muy bien. No te me adelantes. Bueno. Bueno, entonces se dice que nosotros tenemos una información generacional, o sea, de nuestra vida actual, que esos los hechos con los cuales yo me relaciono, los que conozco, es una información obvia, lo que yo miro y puedo confirmar, esa sería una información generacional. Pero hay una información transgeneracional formada por los eventos que transmite la memoria familiar, como tú refieres, las lealtades. Esto de la memoria, digamos que a veces es difícil como hacerse a la imagen de qué es el alma familiar que tiene una memoria familiar, ¿sí? Porque no podemos como visualizar que hay algo etéreo, algo así. Pero yo utilizo, con perdón de las personas creyentes y de las no creyentes, utilizo la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios es algo que es inacible, que uno no ve, pero que uno le da una identidad. Es decir, Dios tiene una mente, tiene una capacidad, tiene digamos,
es igual a uno, en el sentido de que uno tiene de sí mismo una memoria, ¿sí? Unos objetivos, es decir, uno dice, Dios te creó, Dios te hizo, Dios tiene un objetivo para ti, Dios quiere algo para ti. En esa misma forma podemos entender el campo de la memoria familiar. Es decir, la familia tiene una entidad, una identidad que a veces es difícil verlo, pues porque estamos en esta cultura occidental donde lo que prima es el individuo. No se puede decir lo mismo, por ejemplo, en una cultura indígena, que ellos sí son muy conscientes de la identidad familiar y de la identidad cultural. No se puede decir lo mismo de los orientales, que también son muy conscientes de esas digamos, como instancias superiores al individuo. Entonces la información de esa familia, ese campo de información, ese campo de memoria, pues ahí hay cosas muy conscientes, como lo decía, y lo hacemos con, por ejemplo, con los nombres. Vamos a hablar de alguien muy conocido, John Ford. John Ford, su hijo se llamaba John Ford II y el nieto se llamaba John Ford III y había un John Ford IV. Es decir, eso conscientemente la familia puede escoger qué es lo que transmite, ¿no? El nombre, por ejemplo. Mi papá se llamaba Guillermo, yo me llamo Guillermo, mi hijo se llama Guillermo. Esto, en cierta manera, es consciente. Pero lo que nos llama la atención son las cosas inconscientes de los cuales no nos damos cuenta, ¿sí? De esas memorias familiares, decía, hay cosas que son constructivas y le dan fuerza, y le dan como fuerza al camino de realización de las personas. Pero hay otras memorias, y generalmente muy inconscientes, que me estrellan, que no me dan la posibilidad de seguir en la vida, ¿cierto? Como que me frustro. Es aquello que no sé y no lo puedo confirmar, y sin embargo sucedieron y están presentes en mi familia. Entonces ahí vemos, por ejemplo, una forma de la memoria familiar donde está la abuela, la madre y la nieta haciendo la misma cosa, ¿no?